Agradecemos a Construlita, patrocinador de nuestra siguiente conferencia. Los invitamos a ver el siguiente video. Ahora daremos inicio con la conferencia titulada Manifiestos y tendencias para iluminación urbana sustentable, por lo que les pido recibir con un fuerte aplauso a Jesús Telles, líder de conocimiento. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En esta plática, el enfoque que le quisimos dar un poco al tema fue hablar sobre el tema de las ciudades y relacionarlas a la cuestión de la iluminación. Ahí está. Bueno, como saben, bueno, el título es Manifiestos y tendencias para la iluminación urbana sustentable. Y más allá de meterme un poco a hablar sobre cuestiones más técnicas, lo que quiero es hacer un planteamiento un poco más dirigido hacia la cuestión teórica, ¿no? Hablar un poco como sobre cuáles son esos manifiestos o cuáles son estas cuestiones que se están planteando desde la cuestión teórica en relación o de manera en cómo se reflexiona sobre las ciudades, ¿no? O sea, qué está sucediendo en el tema de iluminación urbana, qué otras acciones se están tomando también en consideración, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las tendencias hacia dónde están yendo las ciudades, por ejemplo, también hablando un poco sobre el tema de las Smart Cities, qué está sucediendo en este sentido. Entonces, bueno, hacia allá va un poco la plática, ¿no? Un poco las preguntas que quiero poner a manera de inicio y que son un tanto las guías es por qué es importante reflexionar sobre el tema de la noche, en qué radica el valor de la oscuridad, es decir, el tema de la noche, y después plantear qué hemos heredado de ella, ¿no? Esto es un poquito la manera en la que haremos el cierre de la plática para determinar por qué es importante tener una conciencia, ¿no? sobre el uso adecuado de la iluminación urbana. Entonces, bueno, lo dividí en una serie de episodios para ir haciendo un poco esta reflexión teórica y quisiera iniciar primero con este primer episodio, que es el episodio 1, y hablar un poco de las ciudades modernas. Cuando hablamos de las ciudades modernas, obviamente lo que quiero reflexionar, digo, no le puse contemporáneo precisamente para referirnos a la modernidad como tal,
donde modernidad, si recordamos, tiene que ver con la cuestión de la industrialización, es decir, con la revolución industrial y más un poco sobre mitad, ¿no?, del siglo XIX. Y lo que empezó a suceder es que dentro de esta modernidad o dentro de esta industrialización, las ciudades empezaron a ser a verse afectadas, ¿no?, por todos estos planteamientos técnicos y por todas estas cuestiones que sucedían en temas de tecnología. Y surge, ¿no?, la iluminación, el alumbrado público de manera eléctrica, ¿no? Es decir, como sabemos, las ciudades empezaron a iluminarse de manera eléctrica. Y después, más o menos, ¿no?, de 100 años, podríamos decir que este es un poco el panorama, ¿no? Es decir, de plantear las ciudades cuando en su momento eran iluminadas, ¿no?, a través de cuestiones como aceite o otro tipo de tecnologías. Llegamos a este contexto, ¿no? Es decir, el momento actual vivimos las ciudades de esta manera, ¿no? Es decir, obviamente es una imagen impactante, es decir, yo no creo que haya alguien que vea esto y que no sienta impactado, ¿no?, de ver el tamaño de los edificios y la manera también en que esto genera, ¿no?, el brillo. Digo, esta es una imagen de Nueva York, digo, es una de las ciudades, pues, digo, más importantes y más impactantes en este momento. O por ejemplo esta otra imagen, ¿no?, en el caso de Tokio, esto también es una locura, ¿no? Es decir, en cuestión de lo que sucede a nivel urbano, es decir, en cuanto a vida urbana, lo que vemos o mucho de lo que sabemos es que ya no existe la noche como tal, ¿no?, como la conocíamos. Ahora estamos envueltos, ¿no?, en estos edificios, en esta cuestión de señalética, donde todo está iluminado y de repente pareciera que ya no hay ninguna distinción, ¿no?, entre lo que sucede en el día y lo que sucede en la noche. Y de repente las ciudades se viven casi ya 24 horas, ¿no? Es decir, el alumbrado público es lo que nos ha generado, ¿no?, precisamente poder vivir las ciudades, ¿no?, casi durante 24 horas, ¿no?, al día. Y bueno, obviamente para poner la referencia en nuestro contexto, pues estamos hablando aquí de Ciudad de México, ¿no?, el Ángel de la Independencia y la Avenida de Reforma, que también tiene sus propias particularidades, digo, es decir, como ciudad moderna, como una ciudad cosmopolita, obviamente somos partícipes de este tipo de contexto, ¿no?, en la cuestión del alumbrado público. Y bueno, ahora, ¿qué sucede, no?, si pudiéramos, o cuando vamos por arriba, ¿no?, por ejemplo en el avión, ¿qué pasa, no?, cuando tenemos este panorama de la ciudad y que la estamos observando desde la parte superior? Esta es una imagen de la ciudad de Londres vista en una vista aérea y obviamente qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, pudiera parecer, ¿cómo decirlo? O sea, estamos envueltos o estamos impactados por la generación de cómo se vive en las ciudades en este momento, pero también si lo revisamos desde una visión más global o más amplia, lo que sucede es precisamente que estamos en una problemática, ¿no? Es decir, hay una situación actual en este momento que tiene que ver precisamente con dos cuestiones, ¿no?, que es hacia dónde va la plática. Una, hablar de la contaminación lumínica, y por otro lado hablar también de las emisiones CO2, ¿no? Es decir, el tema del cambio climático, es decir, todo el consumo energético que se hace, ¿no?, en sentido de iluminar una ciudad, pues obviamente tiene muchas repercusiones, ¿no? Es demasiado, ¿no? Si pudiéramos revisar la cantidad en kilowatts, ¿no?, que se consumen en una ciudad, la cantidad de consumo energético para iluminar una ciudad, digo, es impresionante el dato, ¿no? Obviamente eso va a impactar, ¿no?, a nivel energético. Y pues la otra, ¿no?, también el tema del cambio climático, digo, está de manera ligada, pero también tiene que ver con cuestiones de salud, ¿no? Ese es un poco el doble impacto, ¿no?, que nos genera esta cuestión. Entonces, bueno, pasando al episodio 2, que lo nombré la contaminación lumínica, aquí es donde quiero profundizar un poco más y empezar a hablar sobre cuáles son las cuestiones teóricas, ¿no?, de qué manera distintos grupos o distintas asociaciones o incluso despachos de iluminación están reflexionando a manera de ciertos manifiestos para poner en entredicho, ¿no?, esta situación o poder hacer una reflexión de manera más, desde algún planteamiento teórico. Entonces, bueno, obviamente hay
hay mucha gente, ¿no? Hay muchas asociaciones y muchos organismos que están reflexionando sobre el tema de la contaminación lumínica. Aquí quiero poner algunos, ¿no? Por ejemplo, está la Asociación Internacional, ¿no?, de Cielos Oscuros, LUCI, ¿no? Con una carta que emitió, que es Light and Urban Community International. Por ejemplo, de este lado también está la cuestión, un despacho de iluminación francés que se llama Concepto. Ellos también hicieron un manifiesto de iluminación sustentable. El manifiesto también es Lowlight, ¿no?, que viene de la parte de España. Roland, ¿no?, y Starlight, ¿no?, que tiene que ver con lo que se conoce como la Carta de la Palma, ¿no? Entonces, bueno, quiero platicar un poco sobre estos manifiestos o estas tendencias que están un poco en este momento como muy en boca de muchas personas, y más en lo que tiene que ver en cuestión de iluminación urbana. Voy a meter un poquito, ¿no?, a platicar sobre cada uno de ellos de manera muy esquemática para empezar a ver qué es lo que están planteando, ¿no? En el caso de Dark Sky Association, ellos plantean 5 principios, ¿no?, para iluminar. Por un lado hablan, ¿no?, de tener una luz útil, es decir, que la luz que se utilice en el contexto urbano sea una luz útil, es decir, no poner luz donde no se requiere. La otra cuestión que también es muy importante es hablar sobre el direccionamiento, ¿no? Es bien importante. Mucho del problema de contaminación lumínica está en que las emisiones de luminosidad se extienden, ¿no?, se salen del contexto y se van a donde no se requiere iluminación, ¿no? Ese es el principal problema. Entonces lo que dicen es que la iluminación tiene que estar dirigida y únicamente focalizada, ¿no?, a donde se requiere la iluminación. Otra cuestión es hablar de los niveles de iluminación, ¿no? También es, de repente hay una idea, ¿no?, de que las ciudades más iluminadas a lo mejor pueden sentirse más seguras o a lo mejor presentan una cuestión como de mayor modernidad. Pero en realidad también hay que pensar qué nivel es el adecuado, ¿no?, que se requiere para el tema de las ciudades. Obviamente hay un tema de control. Esto, si lo pensamos, está un poco ligado a las cuestiones de la Smart City. Es decir, las luces tienen que estar controladas, en qué momento se apagan, en qué momento se atenúan. Es decir, tiene que pensarse, ¿no?, en una cuestión de cómo se usa la ciudad. Y otra de las cuestiones que plantea esta asociación es hablar del tema del color, ¿no? Es decir, mucho de lo que se recomienda es tener en las ciudades, ¿no?, colores más hacia los cálidos, hacia las longitudes de onda amarillas, precisamente para temas que tienen que ver con salud. Ahorita vamos a ver un poquito una gráfica de qué manera estas longitudes de onda que emite la luz pueden tener ciertas afectaciones en el ecosistema. Entonces, bueno, en el otro caso, ¿no?, en el manifiesto que plantean los de Concepto, ellos lo hacen desde su propia práctica. Es decir, ellos, en la manera en la que abordan sus proyectos de iluminación, ellos hacen este manifiesto y hacen ciertos planteamientos, ¿no? Obviamente, lo que dicen es que hay que tomar en consideración las fuentes de iluminación, es decir, todas las fuentes de iluminación, ¿no? Es decir, la luz natural, muchísimas fuentes de luz, es decir, tener la consideración de que a lo mejor no necesitamos agregar tanto, ¿no? Obviamente, ese es uno de los principales puntos, reinstaurar, ¿no?, el tema del crepúsculo, la oscuridad. Es decir, eso fue durante miles de millones de años, como especie hemos estado relacionados a estos fenómenos, ¿no?, al fenómeno de día y noche. Y esto es importante, ¿no?, entenderlo, es por qué no reinstaurar, ¿no?, por qué no de nuevo acoplarnos a este ciclo que es natural para nosotros. También el tema de indicadores geoculturales, es decir, hay una cuestión que tiene que ser vista desde manera antropológica, es decir, entender cada cultura, qué adecuaciones tiene, ¿no?, a cuestiones de luz. Y bueno, obviamente aquí este es un tema también bien importante que habla del bienestar de todas las especies, ¿no? Es decir, cuando iluminamos las ciudades, de repente pensamos siempre en el beneficio del ser humano, pero al final somos parte de todo un ecosistema donde hay otras especies que estamos afectando, ¿no? Obviamente hay una cuestión de preservar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ellos hacen un poco también es validar, ¿no?, su experiencia y su capacidad que tienen para generar proyectos. Este es la otra carta que se hizo, que es la Declaración de la Palma. Esto se hizo más o menos por ahí del 2002. Fue una conferencia que se dio en tema de iluminación urbana. Y si vemos, el primer derecho del que hablan es hablar del cielo nocturno, es decir, cuál es el beneficio que como seres humanos tenemos, ¿no?, o debemos tener. Obviamente hablar, ¿no?, de qué manera esto genera degradación, ¿no? Es decir, esta degradación tiene una afectación a lo mejor de la que no estamos del todo conscientes, pero ellos lo que están haciendo es poner este tema, ¿no?
Obviamente, por ejemplo, aquí habla sobre el tema del conocimiento, que esta es una cuestión bien importante, es decir, lo que están apelando es un poco a que se difunda más, ¿no?, esta información y que más gente conozca sobre el tema para que se tengan mayores acciones, ¿no? Obviamente habla de la cuestión, ¿no?, de integrar el paisaje en el entorno natural y obviamente la cuestión de preservar algunas reservas, ¿no?, espacios naturales, precisamente como zonas o como pulmones, ¿no?, donde este paisaje o esta observación de los cielos se puede dar de manera, ¿no? Luego está la Carta Lucy, ¿no?, de alumbrado urbano para un desarrollo sustentable, y habla aquí de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el tema de las ciudades sostenibles y después del alumbrado sostenible, ¿no? O sea, ellos plantean en este manifiesto como dos cuestiones. Por un lado, primero hablar de la ciudad, ¿no? Obviamente lo que dicen es que la luz es un beneficio, es decir, sí es un beneficio para todos como ciudadanos, entonces digo, ese es un acceso que todos debemos tener, ¿no?, en cualquier poblado, crear entornos seguros, y la iluminación sabemos que sí está asociada a un tema de seguridad, pero bueno, lo que es también es esto, ¿no?, un poco como de qué manera la luz ayuda, ¿no?, a construir tanto el entorno, las identidades de cada espacio, ¿no?, es decir, de cada poblado o de cada ciudad, en la manera en la que se ilumine, ¿no?, de determinados elementos o monumentos, ¿no?, de la ciudad. Y después pues habla ya propiamente del alumbrado sostenible, que como vemos, obviamente aquí lo que dice es un tema de optimizar el consumo energético, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando, es decir, de qué manera esta conciencia sobre las ciudades también tiene que estar ligado al consumo energético, y obviamente empezar a reducir el impacto ambiental, ¿no? Es decir, de qué manera el consumo energético, la explotación de la luz se hace de manera adecuada. Pensar también, ¿no?, cuando se hace un proyecto de alumbrado público, pensar en los costes de mantenimiento, ¿no? Cuánto equivale, ¿no?, también eso en cuestión de personal o incluso de materias primas. Y bueno, como otro punto, pues obviamente el tema de disminuir la contaminación lumínica. Y bueno, está este otro que es el manifiesto Roland. Lo mismo, ¿no?, se habla la cuestión del derecho a la oscuridad. Obviamente esto es bien interesante cuando dice que hay que comenzar el diseño desde la oscuridad y solamente ir agregando luz si es necesario, ¿no? Este es un planteamiento bien interesante. Y me recuerda mucho a un ensayo, a un texto de Junichiro Tanizaki, es un escritor de principios del siglo XX, que escribió un libro que se llama El elogio de la sombra, y lo que él plantea es una cuestión bien relevante, porque él habla de la comparación entre cómo percibimos la luz en la cuestión de Occidente y cómo se percibe la luz en el mundo oriental, ¿no? Y él precisamente lo que enfatiza es de qué manera Occidente ha enfatizado el tema del brillo, ¿no? Es decir, todo brilla, todo es luminoso. Si uno va a un centro comercial, todo tiene que ser excesivamente iluminado, y lo contrasta con la concepción oriental, donde en Japón precisamente a la luz se le valora porque se le sitúa, ¿no?, dentro de un entorno de oscuridad, y dice que la oscuridad es la que puede hacer que realmente uno pueda apreciar la belleza de la luz, ¿no? Incluso cuando reflexiona sobre el uso de la plata y todo esto, dice cómo los orientales dejan que la plata se ensucie, ¿no?, precisamente en este contraste con la oscuridad es donde se puede apreciar la belleza de la luz. Entonces digo, se me hace una cuestión bien interesante también eso, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar igualmente la noche, ¿no? ¿Por qué no pensar igualmente las ciudades desde la oscuridad y realmente poner la luz en los lugares donde se requiera, ¿no? Entonces, bueno, si vemos, por ejemplo, en el punto 4, hace mucho una referencia, ¿no?, a lo que plantea Dark Sky Association, ¿no? La luz debe estar dirigida, el tema de las intensidades, ¿no?, tenerlo controlado, el tema de atenuación, y obviamente el tema de uso de colores cálidos, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, de qué manera cada uno de estos planteamientos están reflexionando, ¿no?, sobre el uso correcto de la iluminación. Está este otro que es el de Slow Light, y es lo mismo, es decir, un poco si revisamos los puntos empieza a haber ya muchos, ¿no?, en los que coinciden, hablar sobre el tema de la noche, ¿no?, de qué manera es necesario, ¿no?, el respeto a la naturaleza, precisamente respetando estos ciclos que son biológicos, ¿no?, son ciclos naturales. Y por aquí algo que me llama mucho la atención es esta cuestión donde dicen, ¿no?, la innovación en iluminación es ecodiseño, ¿no? Es decir, hay que pensar en innovación
también desde esta visión ecológica, ¿no? De qué manera vamos a poder lograr un mejor balance, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, y para empezar a sintetizar, podríamos decir que cuando hacemos un análisis de todos estos manifiestos, podríamos detectar tres factores, ¿no? Uno, hablar del tema de los derechos. ¿Qué es esto, no? El derecho al cielo nocturno, entender que el cielo es parte del paisaje, ¿no? de cada región. Y, por ejemplo, que también la luz, ¿no? Bueno, que la luz y la oscuridad generan parte de la identidad, ¿no? de las regiones. ¿Qué afectaciones tiene, ¿no? el tema de la contaminación lumínica? Por un lado, pues sabemos que hay una cuestión a la salud, ¿no? Está afectándonos de manera, en cuestión de los ciclos circadianos. Y también esto está afectando los hábitats, ¿no? Es decir, las luces se están extendiendo tanto que de repente muchas regiones ya no se quedan en oscuridad, y esto hace que algunas especies que son realmente nocturnas difícilmente puedan empezar a convivir, y esto empieza a generar un desplazamiento de ciertos insectos o ciertas especies que empiezan a afectar. Y obviamente el otro es el tema del consumo energético, ¿no? Claramente, digo, un poco el dato es que el 40% de la energía que se consume es precisamente por el tema de la luz. Y bueno, y lo otro que plantean en todos estos manifiestos es obviamente hablar de herramientas y de soluciones, ¿no? Entonces, uno, obviamente el conocimiento, ¿no? De qué manera hacernos conscientes de todas estas cuestiones nos va a ayudar, ¿no? Uso adecuado de la luz, y obviamente el tema de mantener la oscuridad, y bueno, uso de tecnologías adecuadas y prácticas de diseño, ¿no? Entonces, un poco por ahí es donde podríamos empezar a sintetizar, ¿no? Estos manifiestos o estas cuestiones que se plantean de manera teórica. Y ahora, como episodio 3, lo que pongo es hablar de normativas y tecnologías en iluminación urbana que están tomando acción, ¿no? sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre el tema de la contaminación lumínica y sobre el tema de los consumos energéticos. Entonces, bueno, como sabemos, ¿no? Digo, los que estamos inmersos, ¿no? en el tema de la iluminación, la NOM 013 de energía habla precisamente de la eficiencia energética, ¿no? Para sistemas de alumbrado en vialidades. Entonces, ya esta norma lo que establece son factores, ¿no? o características de cuál es el consumo máximo que puede tener el alumbrado público, ¿no? En cuestión de consumos, es decir, cuál es la carga máxima, ¿no? de energía conectada por metro cuadrado. Entonces, si vemos, simplemente como para sacar una pequeña gráfica de lo que nos plantea la norma, la NOM 013, del lado donde está el recuadro, ahí nos habla de la DPA, ¿no? Es decir, la densidad de potencia eléctrica que va a existir, ¿no? por esta carga en las ciudades. Y si vemos, hay factores, ¿no? que van dependiendo del tipo de calle, del tipo de vialidad, y nos marcan, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del ancho, podemos tener 0.4, ¿no? o 0.86 watts, ¿no? por metro cuadrado. Entonces, esta normativa lo que está haciendo, ¿no? es un poco empezar a delimitar, ¿no? O sea, no tener mayores consumos, precisamente para empezar a controlar, ¿no? o a generar menores efectos. Pero bueno, ¿qué otra cuestión también está en cuestión de tecnología? Es decir, la NOM ya nos está regulando. Y la otra cuestión es cuando pasamos del alumbrado, por ejemplo, de lámparas de vapor de sodio a la tecnología LED. También una de las cuestiones muy importantes fue precisamente la eficacia en las fuentes de luz, ¿no? La cuestión tecnológica en tema de tecnologías de iluminación, eso nos ha ayudado muchísimo también para empezar a reducir el consumo energético y los costes, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en la gráfica de abajo, nos dice que el incandescente estaba en un rango más o menos como de 15 watts por metro cuadrado, que era una barbaridad, ¿no? Es decir, necesitamos 1 watt para emitir 15 lúmenes. Y si vemos en la parte de arriba, el LED pues ya está en eficiencias demasiado elevadas, ¿no? Estamos más o menos entre los 115 más o menos hasta 180 lúmenes por watt. Entonces, imagínense la diferencia de una tecnología incandescente donde teníamos 15 lúmenes por 1 watt consumido, y actualmente por ese mismo watt consumido podemos tener 180 lúmenes, ¿no? Obviamente, esto que hace que podemos tener mayor iluminación con el menor consumo, ¿no? Es decir, este es un factor bastante relevante o que ha ayudado muchísimo en el tema del ahorro energético en las ciudades. Y ahora, eso es en cuestión de temas tecnológicos. Ahora, ¿qué otras tendencias estamos viendo, ¿no? que ayudan a estas cuestiones? Obviamente, a hablar de Smart Cities, ¿no? En este libro que se llama Ciudades Inteligentes 2.0,
Es un libro muy interesante donde se hizo un recorrido por varios países de Centroamérica y se empezaron a recopilar prácticas precisamente para ver de qué manera las ciudades están convirtiéndose en Smart Cities. Si bien el factor de iluminación es un factor importante en las Smart Cities son un complejo más amplio, ¿no? Es decir, abarcan cuestiones incluso desde temas de movilidad, temas de trabajo, temas de accesibilidad, temas de servicio. Es decir, una Smart City es un concepto más amplio. Pero dentro de estos conceptos, el libro va mencionando distintas prácticas, ¿no? que fueron encontrando en distintos países. Y en las prácticas que encuentran hay dos, ¿no? Precisamente la práctica 63, que habla del Internet de las cosas y la inteligencia artificial, es decir, la digitalización en la infraestructura del agua, luz, alumbrado, calles, contenedores. Es decir, de qué manera toda esta tecnología del Internet de las cosas puede ayudarnos, ¿no? a hacer una ciudad inteligente y empezar a eficientar recursos. La otra práctica de la que habla es la 76, que tiene que ver con la descarbonización de las ciudades. Esto tiene que ver precisamente con la cuestión del ahorro energético, ¿no? Entonces, esta cuestión de las Smart Cities es un factor, ¿no? que nos está ayudando. Y por otro lado también hablar de la telegestión, ¿no? Es otra tendencia que estamos ya viendo demasiado, donde la principal importancia en el tema de la telegestión está en de qué manera, ¿no? este alumbrado público puede empezar a ser controlado, puede empezar a ser gestionado, precisamente teniendo todas estas perspectivas, ¿no? Todas estas reflexiones que vimos en los manifiestos pueden empezar a ser aplicadas, ¿no? desde un proyecto de telegestión. ¿De qué manera nos puede ayudar un proyecto de telegestión? Y es precisamente empezar a entender, ¿no? Es decir, la ciudad o los dispositivos de iluminación se vuelven dispositivos inteligentes que detectan, ¿no? o empiezan a leer la ciudad y empiezan a dar data, ¿no? Nos empiezan a generar data, pueden empezar a detectar flujos de personas, pueden detectar también flujos en las vialidades, problemas. Y lo que podemos ver con un sistema de telegestión es que no toda la ciudad se tiene que iluminar al mismo nivel, ¿no? Eso es algo que tenemos que entender. Hay zonas que pueden estar oscuras, ¿no? O sea, hay zonas que a lo mejor detectando los flujos pudiéramos entender que en determinados momentos tienen que estar apagadas, ¿no? O sea, si uno piensa a lo mejor en Madero, en la calle de Madero, aquí en el centro de la ciudad, si pensamos todo el día, digo, es una de las calles, ¿no? que tiene mayor flujo peatonal. Entonces, obviamente, a lo largo del día o durante la mayor parte de la noche es conveniente que esta calle, ¿no? esta vialidad esté bien iluminada. Pero ¿qué sucede de lunes a jueves, ¿no? Entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana? Esa calle queda vacía, ¿no? Entonces, si ya no tiene el mismo flujo peatonal, ¿qué requiere? Pues obviamente atenuar, ¿no? O sea, ¿por qué tener encendido a la misma intensidad si ya no se requiere? Entonces, un proyecto de telegestión nos va a ayudar en eso, ¿no? Es decir, podemos empezar a detectar estos flujos, tener la retroalimentación de la data y poder hacer esta ciudad que se programe por distintas escenas, ¿no? De qué manera esta avenida no se puede apagar y a lo mejor cuando atraviesa el auto se ilumina y después se vuelve a apagar. Es decir, ya no es nada más tener la eficiencia en la fuente de luz, ¿no? Es decir, en la tecnología LED, ¿no? Si a esto le sumamos un proyecto de telegestión, obviamente empieza a haber todavía más ahorro, ¿no? Más eficiencia en el uso de los recursos. Y bueno, ¿qué características tiene? Pues lo que decíamos, ¿no? Es una cuestión de control avanzado del alumbrado, encendido, apagado, escenas, mapeo, ¿no? Es decir, hay una organización del alumbrado a nivel público y se puede generar, ¿no? Esta agrupación, esta avenida la voy a agrupar y de repente la voy a controlar de una manera, o esta zona, esta colonia, es decir, hay una manera de empezar a gestionar la ciudad mediante zonas. Obviamente hay sensores, ¿no? que nos ayudan, ¿no? a tener cuestiones de evitación de robo o estudio de trayectorias, ¿no? Lo que sea los flujos, ¿no? peatonales o vehiculares. ¿Y qué beneficios? Obviamente hay una información constante, ¿no? sobre los consumos de kilowatts por luminaria, detección de variaciones de voltaje, ¿no? Esto también es bien importante, detección de robo y fugas de energía, notificación en tiempo real y generación de información precisamente para hacer planificación, ¿no? O sea, retroalimentación es lo que nos va a permitir empezar a tomar acciones, ¿no? Empezar a generar acciones sobre la ciudad en tema de telegestión. A partir de estos manifiestos que revisamos, hay una empresa que hizo un análisis precisamente de qué manera las longitudes de onda que emite la luz pueden afectar a las especies. Y aquí es donde está lo que les digo, es muy importante entender cómo la luz está afectando distintos ecosistemas.
Si vemos en estas gráficas, lo que nos está diciendo es que distintas longitudes de onda son las que más afectan a ciertas especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las aves, las longitudes de onda que van hacia los amarillos y a las verdes son las que menos les afectan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mamíferos, las longitudes de onda más cálidas dirigidas hacia los rojos son las que menos les afectan. Entonces, ¿qué sucede cuando de repente las temperaturas de color no son adecuadas o cuando los niveles de iluminación son más elevados? Obviamente esto empieza a hacer que las especies sean afectadas y empiecen a generar desplazamientos. Obviamente hay un desbalance en los ecosistemas. Y bueno, ellos concluyen con esta gráfica que también se me hace súper interesante, empezar a entender los puntos verdes, ¿no? O sea, qué longitudes de onda les afectan menos, y los taches son las longitudes de onda que les afectan más a estas especies, ¿no? Obviamente entender la luz desde esta concepción, ¿no? Como longitudes de onda y distintos colores nos puede llevar a tener mejores acciones, ¿no? Precisamente para no afectar los ecosistemas. Y bueno, poco concluyendo, ¿a dónde van estas tendencias? Pues precisamente a tener este control, ¿no? Es decir, iluminar únicamente de manera muy controlada los espacios donde se requieren, tener luz que sea menos invasiva, por ejemplo, ¿no? Esta luz peatonal donde únicamente ves por donde caminas, no necesitas más. El tema de programación, ¿no? De qué manera la luz puede tener distintas intensidades en distintos horarios y también tener esta modificación en cuestión de temperaturas de color. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? O un poco qué es lo que quiero concluir. Pues precisamente esto, ¿no? La NOM 013, es decir, ya hay esta normativa, ya nos ayuda en tema de eficientar los recursos, pero sí creo que tendría que haber una revisión o alguna otra normativa, ¿no? Es decir, donde se le integre, ¿no? Esta cuestión de hablar de un sistema de telegestión, de qué manera el sistema de telegestión tiene que estar ya integrado, ¿no? En la concepción del alumbrado público, y también de qué manera puede existir esta iluminación responsable, ¿no? Es decir, hablar precisamente de la contaminación lumínica en una sola normativa donde realmente esto nos obliga a tener acciones, ¿no? Para mejorar el contexto. Entonces, bueno, por ahí era un poco lo que quería reflexionar en tema de los manifiestos y las tendencias. Y por último, bueno, quiero concluir ya con el tema del epílogo, que le puse la sensibilidad arcaica, y esto es más en una referencia desde la teoría de la arquitectura, ¿no? Es decir, este texto o ese nombre que puse en realidad es la referencia a un capítulo de un libro de teoría de la arquitectura, de un autor que se llama Roberto Maciero, y en este texto Roberto Maciero lo que hace es reflexionar sobre el origen de la arquitectura y dónde está, ¿no? Es decir, un poco lo que él empieza hablando es de qué manera esta concepción o esta visión del universo fue lo que nos empezó a condicionar, ¿no? En un inicio, es decir, a mí cuando doy clases siempre me gusta reflexionar y decir, imagínense que ustedes son ese primer hombre, ¿no? Que tomó conciencia en la Tierra y tomó conciencia del universo, ¿no? Ver una imagen como esta puede ser impactante. Yo me pienso en ese momento y digo, si yo hubiera sido este primer hombre que toma conciencia del entorno, de la realidad, y de repente se hace de noche y veo esta bóveda celeste, de esta manera, digo, yo hubiera sido aterrador, ¿no? Para mí hubiera sido aterrador, y yo creo que para todo el mundo fue aterrador en ese momento. Y lo que esto generó fue precisamente la observación, ¿no? Esto que no conozco, esto que se ve primeramente caótico, es decir, bueno, lo voy a tratar de entender. Y obviamente, como sabemos, todos estos pueblos, las culturas arcaicas, ¿no? Egipto, Sumeria, Mesopotamia, toda la parte de Mesoamérica, ¿no? Fueron observadores del cielo, ¿no? Precisamente porque era el entorno que tenían. Y lo que va reflexionando Roberto Maciero en este texto es precisamente hablar de esa sensibilidad arcaica, ¿no? Estos primeros pobladores lo que hicieron fue tener esta sensibilidad hacia el entorno, hacia el cosmos, y eso en realidad fue lo que determinó el origen de la arquitectura, ¿no? Si vemos aquí, o lo que sucede en cualquier monumento de este tipo, en cualquier arquitectura de este tipo, todas están alineadas, ¿no? Es decir, todas respetan la orientación del movimiento del Sol, del movimiento de los astros. Y por ejemplo, en el caso de Egipto es muy particular de qué manera la trayectoria del Sol marcaba en este sentido, ¿no? Del oeste al este. Y de manera muy particular, en el caso de Egipto, el río Nilo, ¿no? Les atravesaba de sur a norte. Entonces, de manera natural, a la población egipcia les marcó, ¿no?
este direccionamiento de los rumbos cardinales, ¿no? Y es importante, ¿no? Cuando habla de la palabra arquitectura, Roberto Maciero lo que dice es que está compuesta de dos palabras. Por un lado el arché y por otro lado la tectonía. El arché refiere precisamente, si recordamos nuestras clases de filosofía de la prepa, el arché es lo que da origen, ¿no? a todas las cosas. Los presocráticos se reflexionaban, ¿cuál es el arché de las cosas? ¿Cuál es el origen de las cosas, ¿no? Y es bien interesante, cuando yo leí este texto a mí me voló la mente porque entendí, ¿no? Dije, no, o sea, el arché, el origen de las cosas está en la arquitectura, ¿no? O sea, es parte de la arquitectura y es una cosa sorprendente. Y tectonía tiene que ver con construir cosas grandiosas, ¿no? Con cosas magníficas. Entonces, digamos que cuando hablamos de arquitectura en este sentido, muy en el origen, es hablar de la construcción de cosas magníficas en las que está contenido el origen de las cosas, ¿no? ¿Y cuál es ese origen de las cosas? O en su momento estos pobladores, ¿qué fue lo que vieron en el origen de las cosas? Precisamente el orden cósmico, ¿no? Exactamente, cuando ellos entienden el orden cósmico, cuando ven que hay una perfección que no entienden, ellos entienden que este cosmos es la divinidad, ¿no? Que es precisamente eso que no vamos a poder comprender. Y en este orden, precisamente, el hombre arcaico entiende el origen de las cosas, ¿no? En esta perfección divina. Y lo que sucede es que el hombre de este tiempo quiere habitar el cosmos, ¿no? Se da cuenta que es un habitante del cosmos y todas estas estructuras arquitectónicas en realidad son homenajes al cosmos, ¿no? Todas las estructuras arquitectónicas están ordenadas en relación a las estrellas, ¿no? Es decir, la ubicación de los edificios están ligados a las constelaciones, ¿no? Tanto en Centroamérica como en todos estos pueblos. Ese fue el cómo, ¿no? Esta, por ejemplo, es una foto que tomé yo directamente en Teotihuacán. La verdad es que tuve la gran fortuna de, cuando estaba haciendo la maestría, conocí a un arqueoastrónomo que es Daniel Flores, y platicando con él me invitó, me dijo, oye, pues vente, ¿no? Vamos a ir a hacer unas observaciones en Teotihuacán. Iba a ser precisamente el equinoccio, y le dije, oye, pues no, adelante, ¿no? Y fue una experiencia padrísima porque nos quedamos de ver en Teotihuacán a las 3 de la mañana y fue una cosa padrísima llegar a Teotihuacán a las 3 de la mañana, estar con los arqueólogos precisamente recorriendo el sitio. Y bueno, estuvimos incluso con Jorge Gómez, ¿no? Quien es el que dirige las excavaciones de la pirámide de Quetzalcóatl, y estuvimos en un recorrido por todo Teotihuacán en la madrugada, y Daniel Flores nos llevó a un punto, ¿no? Daniel Flores, una de las cosas que hizo fue precisamente determinar dónde estaba el punto de observación astronómica de los teotihuacanos, y él en este recorrido nos llevó a este sitio. Entonces nos paramos en este lugar que nos llevó y desde ahí observamos la salida del sol, ¿no? Estuvimos en la madrugada esperando a que saliera el sol y fue un momento bastante padre. Digo, aquí la foto pues revela, ¿no? Había muchísimas nubes, pero lo que sucede en este sitio, en Teotihuacán, y por qué este se conoce como la pirámide del sol, es precisamente porque en los equinoccios el sol sale exactamente, ¿no? Por el centro de la pirámide. Entonces es como si la pirámide surgiera el sol, ¿no? Es decir, sale de ahí, nace de ahí el sol, y desde ese punto se observaba, ¿no? Muy claramente. Es decir, todas las estructuras arquitectónicas arcaicas eran calendarios solares, eran calendarios cósmicos. Vivíamos en un entorno en relación al universo, ¿no? Era algo que ya perdimos, ¿no? Es decir, ya no tenemos esta relación o este contexto, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? Por ejemplo, en este edificio de Civilchaltún, ¿no? También es muy interesante observar de qué manera, ¿no? El sol entra exactamente en la abertura, ¿no? Es decir, es una ciudad que está muy cerca de Mérida, del centro de Mérida, y hay una avenida, ¿no? Así como existe una calzada frontal donde se daban las pláticas, ¿no? En ese lugar o en esa puerta, en esa apertura es donde el Ajau, que era el gobernante maya, daba sus pláticas, ¿no? Daba sus mensajes. Y era una manera en la que se comunicaban con el universo, ¿no? Con la divinidad. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esta reflexión es precisamente que el origen de la arquitectura y las ciudades, ¿no? De las cuales somos herederos en este momento, tuvo sus inicios, ¿no? En la observación del cosmos. Es decir, el cuidar el universo o el cuidar la visión, ¿no? Que se tenga del cielo está en el origen de nosotros como ciudad, ¿no? Como pueblos. Es decir, todas estas culturas se establecieron a partir de esta observación, ¿no? Y pues bueno, con eso yo cerraría mi plática y pues les agradezco la presencia. Agradecemos la participación de Jesús Telles y a continuación daremos inicio con el espacio para responder a las preguntas formuladas por la audiencia.
Contamos con una pregunta que mencionaré a continuación. En un aspecto de equidad, al igual que con otras tecnologías de ciudades inteligentes, ¿existe el riesgo de que la iluminación inteligente pueda contribuir a la brecha digital si no se implementa de manera equitativa? ¿Será necesario hacer una reestructuración en el sistema de alumbrado en una ciudad inteligente para eliminar esta brecha digital? Ya, sí. Es una pregunta tanto compleja, ¿no? Sí corremos el riesgo, ¿no? O sea, sí corremos el riesgo de que pueda existir esta brecha y que a lo mejor no todos los poblados puedan quedar con la misma tecnología, pero creo que sí precisamente estas reflexiones, ¿no? Cuando hablaba, ¿no?, de que tal vez se tiene que reflexionar en la normativa, precisamente es eso, ¿no? De qué manera regulamos o de qué manera se obliga, ¿no?, a las entidades, a los municipios, precisamente a que no se genere esta brecha, ¿no? A que de verdad todas las... Creo que se perdió la... Ahí está. No, otra vez, ahí está, me están engañando. ¿De qué manera estas normativas, ¿no?, realmente pueden hacer esto, ¿no? Sí tendría que haber un replanteamiento en la ciudad, es decir, pero también tenemos que entender que tiene que haber una sustitución de tecnología, ¿no? Es decir, muchos lugares todavía utilizan tecnologías convencionales, ¿no?, como lámparas de vapor de sodio. Entonces, sí tiene que haber este cambio de tecnología a luminarias LED precisamente por la cuestión de conectividad, ¿no? Si donde la luminaria tenga integrado, ¿no?, el nodo de control. Entonces, bueno, por ese lado sí tendría que suceder eso, pero lo que decía es un poco que la normativa nos debería llevar, ¿no?, u obligar a que no exista esta brecha, ¿no?, y donde realmente se nos obligue o se nos haga cumplir, ¿no?, de manera equitativa en todas las comunidades, ¿no?, o en todo lo que las regiones del país, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal limitante en México para desarrollar proyectos de telegestión en alumbrado público y cómo podemos migrar a las ciudades inteligentes? Ya. Obviamente, creo que tiene que ver también como con la implementación propiamente, ¿no? Es decir, de que exista realmente la regulación, digo, actualmente no está como tal, no está como tal implementada, digo, incluso la misma CANAME no tiene estas iniciativas de hacer proyectos de telegestión. Entonces creo que en donde estamos es en el momento de la transición, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está tal vez deteniendo, es decir, estamos todavía en este punto, ¿no?, de cambiar las tecnologías o de implementar los sistemas de telegestión, donde tal vez todavía no estén plenamente ejecutadas, ¿no?, o tengamos todavía el desarrollo completo para poder moverlo, ¿no? Pero creo que ese sería, ¿no?, empujar precisamente, ¿no?, a que se hagan estas aplicaciones en la implementación de alumbrado público. Muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta. Agradecemos muchísimo a Jesús Telles y a continuación se le hará entrega de un reconocimiento por su excelente intervención. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos por favor nos regale una fotografía al centro del escenario. Demos un fuerte aplauso para despedir a Jesús Telles.